Oiga, agradezco esta mañana que haya aceptado platicar con nosotros Axel Eduardo González Gómez. Él es investigador de Análisis de México. ¿Cómo vamos? Axel, te saludo. Muy buenos días. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Un gusto saludarlos y estar aquí con tu audiencia en esta mañana. Ya puedes preguntarte acerca de esta relación al crecimiento de la economía en torno a COVID-19, esta pandemia que no pasa y que lamentablemente sigue causando estragos en la situación económica de nuestro país. ¿Cómo va hasta el momento en ese departamento México? Sí, como bien mencionabas, esta pandemia, digamos, de alguna manera no nos ha dejado tener una proyección, digamos, más o menos exacta, ¿no? Depende mucho de cómo se han estado reabriendo los sectores para determinar cómo ha evolucionado el crecimiento, pero si gustas, vamos platicando por partes y mira, digamos, de entrada, desde lo más general, el último semestre, es decir, el segundo trimestre de 2021, que va de abril a julio, abril a junio, perdón, observamos un crecimiento de 1.5% de trimestre a trimestre y 19% real anual respecto al segundo trimestre de 2020. Aquí, digamos, estas cifras tan dispares entre 1.5 y 19.6%, alguien podría decir, bueno, es que entonces ya vamos bien, ese crecimiento de 19.6% suena muy bien. Sin embargo, ese gran crecimiento se debe en gran parte a la base de comparación en 2020. En el segundo trimestre de 2020 fue cuando tuvimos la mayor caída en el indicador del PIB, cuando el PIB se contrajo el 18.7% anual, que recordaremos fue justo en las épocas cuando se realizó la jornada de sana distancia y cuando hubo un mayor número de restricciones a la actividad económica derivado de los efectos de la pandemia COVID-19. Sentido, Axel, vemos, como tú bien lo refieres, un crecimiento, pero no quiere decir que estemos realmente salvando el barco, porque son números que si bien pudieran sonar o verse como alentadores, pues la realidad, la situación económica del país, pues se refleja según el estudio que ustedes realizan, como en el 2016, ¿no? Por ahí, un comparativo que me permití leer esta dinámica que ustedes hicieron. Y no es que estemos bien, no estamos saliendo adelante, simplemente que la caída de nuestra economía fue una situación de riesgo y que todavía estamos en ese renglón. No es que ya estemos salvados. Sí, justamente así como lo describes, no habría mejor manera de hacerlo. Otra parte, además de las tasas de crecimiento, otro punto en donde nos estamos fijando es el nivel precisamente del PIB. Y como bien lo señalaste, el nivel del PIB que observamos ahorita en el segundo trimestre de 2021 es similar al de la cifra del último trimestre de 2016. Es decir, aún estamos lejos de recuperar los niveles. No hemos recuperado los niveles prepandemia y todavía estamos cerca, ¿no? Rezagados alrededor de 2 años. Y digamos, para añadir a este punto del análisis, también realizamos un comparativo sobre cómo han sido las tasas de recuperación para Estados Unidos. Y observábamos, por ejemplo, que para este trimestre, para el segundo trimestre de 2021, eh, Estados Unidos y México tienen una tasa de crecimiento anualizada muy similar. Para el caso de Estados Unidos es de 6.5% y para el caso de México es de 6.1%. Sin embargo, Estados Unidos ya recuperó los niveles prepandemia, es decir, su nivel de PIB ya está en el nivel de PIB observado previamente a la pandemia. Sí, pero para México no es el caso. Como bien mencionábamos, México no recupera estos niveles y sigue en los niveles de 2016. Así que todavía hay un largo trecho para recuperar esos niveles. Según algunas estimaciones de la OCDE, eh, hablando en el PIB por habitante, el PIB per cápita, se estima que México recupere el nivel prepandemia, que es el cuarto trimestre de 2019, hacia el cuarto trimestre de 2023. Entonces, digamos, todavía hay que ser cautos con las proyecciones y, digamos, con el crecimiento esperado que se espera a futuro. Esto que mencionas es muy importante, Axel Eduardo, él es investigador de análisis de México. ¿Cómo vamos? ¿Cómo vamos en cuestión económica? ¿Va creciendo el PIB? ¿Está estancado? Hay una estimación, tú ya lo referías al 2023, pero ojo, porque cuando te mencionan, es una proyección.
no quiere decir que efectivamente en el 2023 ya vamos a estar tranquilos. No sabemos qué tanto daño puede seguir causando esta pandemia en nuestra economía. Entonces, esa estimación de 2023, ustedes como expertos en la materia, como analistas del tema, podría extenderse un tiempo más, no sabemos si un año o 2 años o tal vez más, ¿no? Para salir de este problema económico. Y René, justo como lo mencionas, nosotros somos muy cautas y cautos respecto a las proyecciones. Y digamos, una de las cosas que podría encender nuestra alarma o ser, digamos, que seamos precavidos es, viéndolo más a la parte de las actividades, la economía, digamos, el PIB se divide su medición entre actividades primarias, secundarias y terciarias son principalmente servicios. Este trimestre, las actividades terciarias crecieron una tasa trimestral de 2,1%. Son las actividades que tuvieron un mayor crecimiento y, digamos, son las que están jalando la recuperación económica, al menos este trimestre. Sin embargo, con la aparición de la variante Delta de la pandemia de COVID-19, la rápida transmisión de la enfermedad a partir de esta variante podría hacer que nuevamente existieran restricciones, sobre todo para este tipo de actividades, que es el turismo y servicios como entretenimiento. Entonces, digamos, si se diera nuevamente un cierre debido a los altos contagios derivados de esta nueva variante, pues digamos, estas proyecciones tendrían que actualizarse, porque ya no, digamos, ya los tiempos serían distintos y tendríamos un nuevo cierre que implicaría nuevamente una contracción, sobre todo en el sector de servicios. Dentro de este estudio también hay un apartado que dice que el próximo 25 de agosto INEGI va a publicar los datos observados del PIB y de confirmarse esta trayectoria sería el primer crecimiento de un trimestre en la comparación anual desde el 2019, cuando el PIB creció 0,1% respecto al 2018. Será el 25 de agosto, ustedes van a estar muy atentos para que se dé a conocer esta información. Se estima que así suceda, Axel. Sí, justo en esta parte, ahí digamos, ahí nos tenemos alguna duda, porque lo que se presentó el viernes pasado es, digamos, la medición oportuna del PIB, y lo que mencionas, el 25 de agosto, digamos, es ya el PIB observado como tal. Aquí también en el estudio tenemos un pequeño apartado de qué tan acertada es la estimación oportuna del PIB, es decir, de la que estamos platicando ahorita. Y en general, desde que se tiene esta medición, ha sido muy acertada. Hay una variación de 0,02 puntos porcentuales, entonces es algo muy cercano a lo realmente observado. Entonces, esperamos que sea el nivel que tengamos cuando se presente la cifra oficial el 25 de agosto, con esa variación que les platico. Pues agradecerte, Axel Eduardo González Gómez, investigador de Análisis de México. ¿Cómo vamos por estos minutos y por esta información? Y en próximos días, si nos lo permites, nos enlazaremos nuevamente para ver estos resultados, estos datos que entregará el INEGI a finales de agosto. Muchas gracias. Gracias, Ené. Aquí con mucho gusto volvemos a platicar y que espero que tengas un gran día para ti y para toda tu audiencia.